Y el Salmo 133, versículo 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta los bordes de su vestidura, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, lo primero que quiero que tengamos claro en nuestro corazón es que ninguna iglesia salva, ninguna. No por pertenecer a una iglesia yo soy más salvo o menos salvo. No por pertenecer a una iglesia, ¿verdad?, yo tengo asegurada mi salvación. Escúcheme bien, el sacrificio de Cristo es único y no necesita la ayuda, el apoyo, no necesita la fuerza de ninguna iglesia, de ninguna institución para entonces hacer salvo al hombre. Jesús no dijo en la Biblia la cruz y la iglesia, la cruz y la iglesia, el sacrificio, mi sacrificio más tu iglesia, entonces completamos en la fórmula perfecta para la salvación de las personas. Eso no es así. Si dice amén conmigo, no hay, hermano, no hay iglesia que pueda hacer salvo a ningún hombre, a ninguna persona. Las iglesias no existen para que los hombres seamos salvos. Las iglesias no existen para eso. Y cuando nosotros le quitamos a Jesús el poder único a Él de la salvación y se lo damos a una iglesia, estamos cometiendo una gran herejía. Estamos cometiendo una gran herejía, estamos volviéndonos muy blasfemos al venir y decir la iglesia, pertenecer a la iglesia, ser parte de esta iglesia es lo que va a hacer que tú puedas ir al cielo. Dios nos libre de algún día aceptar o creer eso en nuestro corazón, porque eso no es así, no existe algo así. No hay ningún pasaje bíblico para que ninguna persona o autoridad de una iglesia pueda decir esta iglesia tiene el poder de salvar a las personas y solo los que vengan aquí serán salvos. Hermanos, eso se llama manipulación de la fe de las personas. Eso no existe. Si es claro, si dice amén, perdón. Entonces quiero ser claro al principio en esto, en decirle, la iglesia del Señor no lo hace salvo a usted. Ninguna iglesia cristiana lo hace salvo a usted. No es eso. Entonces las instituciones religiosas, las iglesias, como usted quiera llamarlas o conocerlas, ninguna de ellas tiene el poder o la facultad para decir la cruz, más nosotros le damos salvación a usted. El sacrificio de Cristo más nosotros es la salvación, ¿verdad?, para usted o para su familia. No es así. ¿Sabe qué? Se va de esta iglesia, pues déjeme decirle que va a perder su salvación. No es así, hermanos. Si dice amén conmigo. Entonces yo le voy a enseñar ahorita a usted cuál es la bendición, porque dice la última parte, ¿verdad?, del verso que leíamos, Dios envía su bendición a una iglesia. Dice, qué hermoso es congregarse, es estar los hermanos en armonía, en unidad, alabar a Dios, adorar a Dios, lo que hacíamos ahorita. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando logramos esa armonía, alabar y adorar a Dios, dice que lo que sucede es que Dios envía su bendición aquí. Entonces, ¿sabe qué? Hay bendiciones que usted y yo necesitamos que solo las vamos a poder conseguir de manera congregacional. Solo así. Entonces yo hoy voy a recibir una bendición, ya estoy siendo bendecido y va a haber una dificultad esperándome el día miércoles que yo voy a poder enfrentar, porque tengo la bendición de Dios que recibí hoy junto con mis hermanos, alabando y adorando a Dios. ¿Sí dice amén conmigo? Mire, esto lo escuchaba ahorita en la mañana. Todos nosotros vamos a enfrentar tormentas sí o sí. Amén. Ahora, ¿sabes qué? Las tormentas las vas a enfrentar con la familia que tú estás construyendo. Todos vamos a enfrentar tormentas, toda iglesia va a enfrentar dificultades y las vamos a enfrentar con la iglesia que estamos construyendo.
Yo voy a enfrentar muchas dificultades, van a haber problemas de escasez, de hambre, de enfermedad, y los voy a enfrentar con el matrimonio que estoy construyendo. No se engañe. La Biblia dice, cada uno edifica sobre piedra o sobre arena. Y cuando vienen las dificultades, tú las enfrentas en aquello que construiste. Ahora imagínense que usted no ha construido nada, porque usted no quiere una vida de iglesia, usted no quiere compromiso con su familia, con su matrimonio, usted no quiere compromiso en su trabajo. Usted lo único que quiere de su trabajo es el dinero, de ahí en fuera nada más. Entonces cuando vienen las dificultades, vas a enfrentar las dificultades no con lo que quieres, no con lo que anhelas, ni con tus pensamientos bonitos, mágicos de unicornio, donde todo es perfecto y donde todo te sale bien, sino que es con las pruebas, ¿verdad? Con las dificultades, que vamos a enfrentar con lo que hemos construido. Yo he sido una persona honesta, he sido una persona íntegra, he sido un hombre fiel, he sido un hombre responsable. Con eso voy a enfrentar lo que venga a mi matrimonio, lo que venga a mi familia, lo que venga a la iglesia. Lo voy a enfrentar con lo que he construido. Pero si yo solo me preocupo por estar destruyendo y destruyendo con mi mal carácter, porque me excuso diciendo, es que así soy, es que ¿por qué me hacen enojar? Es que es culpa de ustedes, etcétera, etcétera. Cuando vienen las dificultades, usted las enfrenta y lo primero que dice, ya no quiero saber nada de esta familia, ya no quiero saber nada de esta iglesia, ya no quiero saber nada de este pastor, ya no quiero saber nada de la Biblia, no me vuelvan a mencionar a mi iglesia. Cuando tú reaccionas de esa manera a las dificultades, lo único que se está revelando es que tu vida está construida sobre la arena. Y entonces cualquier viento de tormenta la tira, hermanos. Así que hágase esta pregunta en esta mañana: ¿con qué iglesia vas a enfrentar tus dificultades espirituales? Porque hasta que no te ves en la necesidad espiritual de necesitar un pastor al que nunca honras, de necesitar un pastor al que nunca consideras. Mire, hay gente que de verdad me llama y quiere que terminando de colgar yo aparezca en la puerta de su casa. Ya aquí estoy. No contaban con mi astucia. Hay gente así que no se compromete con la iglesia, ni mucho menos con el pastor, pero a la primer dificultad quiere que el pastor esté ahí así, mire, de voladita. Y no aceptan un no. No les importa si estoy o no estoy en Pinotepa. Hay gente que de verdad no entiende eso. De que le digo, ¿sabe qué? No estoy en Pinotepa, pero ahorita va un líder, ahorita va su líder, ahorita va el anciano. No, es que yo quiero que venga usted. ¿Y cómo le hago? Todavía no inventan las máquinas de teletransportarnos. ¿Cómo le hago? Si dice amén conmigo. Es que ¿sabe qué? Estoy enojado con usted porque usted no vino cuando mi papá estaba enfermo. Usted no vino cuando mi mamá estaba enferma. Usted no vino cuando mi hijo estaba enfermo. Pasamos el hospital y yo no lo vi aquí a usted. Hay gente que me reclama ese tipo de cosas. Entonces, ¿sabe qué? Cuando nosotros no nos comprometemos, no reconocemos, no hay identidad en nosotros con una iglesia, no hay identidad en nosotros con una autoridad espiritual, cuando vienen los problemas espirituales, cuando vienen las dificultades espirituales, ahí nos damos cuenta de la razón. Hay hombres o mujeres que tienen tanto problema conmigo como pastor, aunque vengan a la iglesia, que cuando tienen una dificultad le dicen a su esposa, háblale tú. Le dicen al hijo, ¿verdad? Ten, háblale. Dile al pastor que tenemos bronca, que venga, dile tú. No pueden ni hablarme. ¿Por qué? Porque no se sienten identificados. No hay identidad. Entonces, cuando usted tiene identidad con alguien, hermano, usted dice, yo lo conozco, y le habla. Mire, la gente cuando nos identificamos con alguien, si ha visto usted que usted puede estar, hermano, ocupado, usted puede estar resolviendo la paz mundial y sus hijos se van a meter y lo van a interrumpir, no les importa lo que usted está haciendo, ¿verdad que sí? Usted puede estar ocupadísimo así y se meten y hablan y le dicen, se meten y le interrumpen.
Usted puede estar ocupadísimo y se mete su esposo y le habla y le pregunta. Su esposo ya sabe, su esposa ya sabe que usted está en una reunión importante y le habla. Gordo, ¿ya terminó tu reunión? No, todavía no. ¿Te traes queso? Le dice. Sí, dice amén conmigo. No les importa. ¿Sabe por qué? Porque hay identidad. Pero cuando uno no tiene identidad, uno ve a alguien así desocupado y uno dice, mejor no le hablo, hombre, está descansando. Mejor no le hablo, está ocupado. Siempre, ¿verdad? No tienes la confianza de acercarte y hablarle. Entonces, ¿sabe qué? Tenemos nosotros que desarrollar identidad. Existen tipos de creyentes que asisten a las iglesias, o que creen, perdón. Número uno, los que no asisten a una iglesia, los que no quieren pertenecer a una iglesia, los que no se congregan, pero dicen que son de esa iglesia. Número dos, los que se congregan, pero no han tomado la decisión de ser parte de la iglesia. Y número tres, los que se congregan y son miembros de la iglesia, que están involucrados con esa iglesia. Todos pasamos por estas tres etapas. Todos llegamos a la iglesia. Todos en algún momento llegamos a la iglesia, todavía ni asistimos bien, ¿verdad? Pero nos dicen, ¿vas a alguna iglesia? Sí, ¿a cuál? Dice, a la iglesia del Señor, y ni viene, ¿verdad? Pero dice que viene. Y estamos en esa parte y ya después venimos constantemente, pero no nos queremos involucrar. Ahí luego, hermana, ahorita no, poquito a poco. Hermano, vaya a la célula, ahí luego. Hermana, vaya a la célula, ahí luego. No quisiera servir en la alabanza. Mire, ese pastor canta bien feo, queremos a alguien que cante calidad. Yo le he escuchado a usted cantando en célula, ¿no quiere cantar en la iglesia? Ahí luego, porque no se quiere comprometer. ¿Sí dice amén conmigo? Pero hay otros que llegamos y nos queremos comprometer, involucrar. ¿Qué hago? ¿A dónde barro? ¿A dónde limpio? ¿Qué acomodo? ¿A qué hermano, verdad? Hasta cargar los bebés de los hermanos. Usted hasta se espanta, ¿verdad? Porque usted dice, yo ni conozco a esa señora que se llevó mi niño. ¿Me lo va a regresar o ya se lo llevó? Porque hay gente que se involucra y quiere servir y apoyarle a usted. Entonces hay gente que le sirve porque se siente parte de la iglesia. Si dice amén conmigo. Dios quiere, hermanos, que cada uno de nosotros seamos partes de una iglesia. Decíamos la vez pasada que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ninguna persona puede decir, yo soy un dedo arrancado del cuerpo y tengo vida por mí mismo. Yo soy un pie arrancado del cuerpo y nadie puede hacer eso. Sino que todos tenemos que ser parte del cuerpo de Cristo y pertenecer al cuerpo de Cristo. Entonces, pertenecer a la iglesia, o ser parte, identificarnos con la iglesia, nos da un lugar al que pertenecemos. Hechos capítulo 20, verso 28. Este pasaje se los leí hace unos días y le quiero invitar a que usted siempre tenga identificado esta cita, porque de aquí es de donde sale, mire, el nombre de nuestra iglesia y la misión, con M, la misión de nuestra iglesia, ¿verdad? Y comienza el pasaje diciendo, por tanto, mirad por vosotros, hablándole de apóstol Pablo a los líderes, vean por ustedes. Y luego dice, por todo el rebaño, por toda la iglesia. ¿Y quién ha armado, quién forma este rebaño? Dice, en que el Espíritu Santo os ha puesto, ¿verdad?, por obispos o pastores para apacentar, mire, la iglesia del Señor. Y esta parte, hermano, de apacentar significa dos cosas: llevarlos a buenos pastos y llevarlos a aguas frescas. Esto significa apacentar, que es darles alimento, ¿verdad? Darles pasto, dice, darles palabra y darles agua, darles refrigerio, tiempo de bendición. Entonces, ¿sabe qué? No buscamos maldecir a nadie en la iglesia, sino bendecirle, bendecir su vida. Y esto es lo que la palabra del Señor nos dice. Y al final dice, la cual Él, hermanos, no la iglesia, la cual Él ganó por su sangre. Entonces, el único que salva a las personas es Jesús, no es ni la iglesia.
Ninguna iglesia, no importa el título que esa iglesia tenga o la denominación, ¿verdad?, que tenga, ninguna iglesia tiene el poder redentor para redimir a una persona de sus pecados y entonces asegurarle a esa persona que esa persona es salva solo por ser parte de la iglesia. No es así. Entonces ninguna iglesia tiene ese poder. Dios no se lo dio a ninguna iglesia, sino que se lo dio a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que tener un lugar al cual pertenecer. Si Dios nos trajo a esta iglesia es porque hay un propósito para nosotros aquí. Tenemos cada uno que tomar la decisión de ser miembros y de decir: esta es mi casa espiritual. Esa es una decisión de usted. Nosotros no hacemos ninguna ceremonia de membresía para decirle: venga aquí, comprométase y esto y lo otro y haga y diga y por aquí. No, esto es voluntario. Usted empieza a ir a la iglesia y de repente, mire, hay un momento donde de manera así automática usted dice: esta es mi iglesia. Ya no dice voy a la iglesia, ya no es la iglesia, es mi iglesia. Ya no es el pastor, es mi pastor. Ya no es la célula, es mi célula. Y empieza a desarrollarse en nosotros un sentir de pertenencia. Un sentir de pertenencia, de pertenecemos a esta casa y pertenecemos a este lugar. Aquí quien nos trajo fue el Espíritu de Dios, y quien nos ha puesto aquí es Él. Y todos, hermanos, todos aquí tenemos un propósito. Usted tiene un propósito, el de al lado tiene un propósito de parte de Dios en este lugar. Todos tenemos un propósito. Hay muchas iglesias donde son 4 o 5 personas las que sirven. Y hasta ahí. ¿Sabe qué? La mayoría de la gente en la iglesia del Señor, todos sirven. Todos, a todos los involucramos en algo. No necesita usted estar al frente predicando, cantando. Usted abre su casa para tener célula, usted es líder. Hay ocasiones que usted visita y apoya a alguien y le da una despensa a alguien y bendice a alguien y visita a alguien. Todos en la iglesia estamos involucrados en algo. Y el apóstol Pablo dijo esto, mire, lo siguiente dijo el apóstol Pablo: hay unos que no sirven, ¿verdad?, de manera física, pero lo hacen con sus aportaciones, porque esto no podría estarse sosteniendo, ¿verdad?, si no es por nuestras aportaciones. Hermanos, todos en la iglesia del Señor servimos o nos involucramos en algo, porque a eso Dios nos trajo a este lugar. Pertenecer a la iglesia del Señor no nos hace salvos, nos da bendición. Si dice amén conmigo. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro. También un lugar, ¿verdad?, donde nosotros podamos congregarnos. El libro de Hebreos, capítulo 10, verso 25, dice: no dejando, Hebreos 10, 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día, hermanos? El día final, el día donde todas las cosas van a terminar, que es lo que estamos viendo nosotros suceder alrededor del mundo. Y dice: cuando ustedes vean que eso se acerca, ¿verdad?, tenemos nosotros que empezar a cuidar. Todos tenemos buenos hábitos y malos hábitos. Todos tenemos buenas costumbres y malas costumbres. Escúcheme bien, congregarse a la iglesia no puede estar en la lista de tus malas costumbres. No puedes acostumbrarte a no asistir o a no congregarte a la iglesia, sino que nosotros tenemos que buscar congregarnos. ¿Por qué lo hacemos? Anote, nos congregamos porque esto nos da identidad, porque también crecemos y aprendemos a servir y a ser mejores personas. No hay una persona que tenga un encuentro con la presencia de Dios y siga siendo el mismo o la misma. Empezamos a mejorar. Insisto, no nos mejora la iglesia o la institución. Podríamos tener aquí, mire, aire acondicionado, piso alfombrado, asientos, ¿verdad?, con cojines. Podríamos tener todo lo mejor que usted quisiera, y no por eso seríamos mejores personas. Pero cuando nosotros empezamos a tener un encuentro con la presencia de Dios, empezamos a volvernos mejores, porque Dios nos va quitando lo malo, y en lugar de lo malo deja algo mejor, deja algo bueno en nosotros y nos ayuda a ser mejores. Si dice amén conmigo. Y también aprendemos a obedecer a la palabra de Dios. Aprendemos a obedecer la palabra de Dios en nuestra vida, lo cual es autoridad. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto.
Pero Hechos capítulo 20 versos 7 también nos dice que tenemos que honrar el día, ¿verdad?, del Señor asistiendo a su casa. Hechos capítulo 20 versículo 7 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. ¿Cuál día, hermanos? El primero de la semana. Mire, hay muchas personas que pelean y discuten con si el día tenemos que congregarnos es el sábado o el domingo. Entonces nosotros nos congregamos el domingo porque es el último día de esta semana. ¿Sí dice amén conmigo? Dice, no, el último día es el sábado. Escúcheme bien, los judíos que si toman eso como una ley, los judíos que tienen negocios o trabajos o ponen ellos sus propias escuelas, el domingo ellos abren su negocio y mandan a sus hijos a la escuela, porque para ellos es el primer día de la semana. Pero de repente usted, que de judío no tiene ni la jota, y el domingo, ¿dónde está? ¿Está trabajando? ¿Está en la escuela? No, está en su casa durmiendo, descansando. A ver, entonces, ¿cómo es que el sábado es su último día de la semana y el domingo no? Cuando usted lee los evangelios de manera detenida, dice la Biblia, Jesús llegando a la ciudad el primer día les enseñaba. Jesús llegando a la ciudad el tercer día les enseñaba. Jesús llegando a la ciudad el sexto día, que para ellos no se podía hacer milagros, Jesús les enseñaba. Jesús enseñó todos los días de la semana. Todos los días que tenía oportunidad. No había un día para congregarse, para reunirse, sino que ellos honraban el día del Señor. Entonces muchos que piensan que saben hebreo dicen, mire, yo les he escuchado que a veces abren el Antiguo Testamento y dice, es que aquí dice que hay que congregarnos el Shabbat. Ajá, ¿y qué significa Shabbat? Pues Shabbat significa sábado, dice. Dan ganas de darle un coscorrón, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿quién le dijo a usted que Shabbat significa sábado? El Señor. Los días de la semana al principio no se llamaban lunes, ni martes, ni miércoles. Se llamaban primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto, sexto, dice, y en el séptimo el Señor descansó. Y en la ley dice, honrenme y guarden este día para mí. Jesús nos cambia todo eso y dice, no hay que honrar un solo día, sino que hay que asistir a la iglesia, ¿verdad? ¿Qué hacía la iglesia en el libro de los Hechos? Usted lo puede leer, dice que ellos iban todos los días, hermano, al templo, todos los días. Mire, hay iglesias donde hay avivamientos fuertes y hay cultos de lunes a domingo, porque no deja de llegar la gente. De todos lados la gente llega a ese lugar porque quiere recibir algo de Dios. Entonces nosotros tenemos que honrar al Señor. Cuando nosotros como iglesia tenemos culto, el día domingo y el día martes y el día viernes nos congregamos en nuestros grupos familiares, en nuestras células. Eso es lo que hacemos como iglesia. No tenemos culto el miércoles, ni culto el viernes, ni el sábado. Hay iglesias que esa es la visión que Dios les ha dado a ellos y es buena porque Dios se la dio a ellos, pero a nosotros no. ¿Por qué no tenemos un culto, pastor, el miércoles? Mire, no viene ni al del domingo, no sea sinvergüenza, tampoco va a venir el del miércoles. Entonces, pastor, ponga uno en sábado y ahí sí vengo de voladita. Entonces, ponga uno. No, esta es la visión que tenemos. Por eso decíamos hace un momento que cuando decimos, yo quiero que esta sea mi iglesia, abrazamos la visión completa. Y no decimos, no, yo solo vengo los domingos y en lo demás no me comprometo. Bueno, es bueno que usted venga, que usted asista, pero usted todavía no se ha comprometido con la iglesia. ¿Sí dice amén conmigo? Porque no podemos decir, esta es mi iglesia, pero solo abrazo la parte que me gusta. Imagínese que usted, ¿verdad?, es casado. Usted tiene a su esposa y algún sinvergüenza se acerca y le dice, mano, tú me caes bien calidad. Eres buen cuate, cuaderno de doble raya, eres chido, eres cool, pero ¿sabes qué? Esa tu esposa me cae mal, es bien chismosa. ¿Qué va a decir usted como hombre? Sí, es cierto, a mí también me cae mal, ya no sé qué hacer con ella. No. ¿Por qué dijeron amén? Entonces, ¿sabe qué? Uno no permite que alguien le diga, tú me caes bien, pero tu esposa me cae mal. O que alguien diga, vengan a mi casa pero sin hijos porque sus hijos me caen mal. Ese su hijo es bien tremendo, esa su hija es bien tremenda. Entonces, hermano, nadie puede solo abrazar la parte que le gusta de una familia.
No puedo solo abrazar la parte que yo quiera, que a mí me guste de la iglesia. Tengo que abrazar a la iglesia completa, con todos sus errores y todos sus fallos y sus defectos, porque no somos perfectos. Pero tengo que abrazar todo, involucrarme en todo y ser parte de todo. Si dice amén conmigo. Entonces, honremos el día del Señor. Si usted no le alcanza la bendición de 6 días en su trabajo, ¿por qué piensa que abrir su negocio el domingo va a hacer que su bendición abunde? Si usted comienza su semana sin buscar a Dios, sin congregarse el domingo, usted comienza su semana sin una bendición espiritual que usted necesita. Y a veces hay gente de verdad que cambia al Señor por 500 pesos más del domingo, por 1000 pesos más del domingo que puede ganar. Cuando tú no sabes que Dios puede hacer que el lunes, el martes, que nadie vende, es cuando mejor te va a ti. Porque tú no estás dependiendo solo de tus capacidades, sino de la bendición de Dios. Si tú vas a tener fe en Dios, no solo tengas fe para que Dios te salve de los problemas, pero no puedas poner tu fe de tus finanzas o de tus deudas también en Dios. Ponga su fe en Dios en todas las áreas y vamos a ver la bendición de Dios sobre nosotros. Entonces venimos, mire, a la iglesia el día domingo para honrar lo que la palabra de Dios nos manda, para edificar nuestra vida espiritualmente, para poder afirmar cada vez más y más nuestra identidad como cristianos. También tenemos que saber que la iglesia es un lugar para dar con libertad. Es un lugar donde yo puedo venir y dar con libertad, donde yo puedo aportar con libertad. ¿Sí dice amén conmigo? Eso lo enseña la palabra, miren, 1 Corintios 16:2. Dice, cada primer día de la semana, cada uno, diga conmigo, cada uno. Otra vez, diga cada uno. Enséñele a su esposa, a su esposo a ofrendar cada uno. Enséñele a sus hijos a ofrendar cada uno. Enséñele a dar. Dice, cada uno ponga aparte algo. ¿Según qué? Según cómo nos haya ido, mire. Yo no estoy obligado solo porque este hermano da 1000 pesos, yo también tengo que dar 1000 pesos. Esta semana solo puedo dar 10 pesos, según como me haya ido, según como me haya prosperado. Dice, guárdalo para que cuando yo, póngalo aparte, dice, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. No se recojan entonces ofrendas. Vamos al capítulo 9, versículos 5 y 6. Segunda de Corintios 9:5. A ver, despiérteme a la hermana. Ahí está, dice: por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuese primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Hermano, no toda la gente es generosa y no todo sabe dar. Y mucha gente tiene un problema de avaricia a veces con el tema del dinero. Mucha gente tiene raíces, ¿verdad?, con el dinero en su corazón. Tiene problemas con esto como la Biblia lo enseña. Entonces dice el apóstol Pablo, tuve que mandar a alguien primero que les enseñara sobre la bendición de ser generosos. ¿Para qué? Para que su ofrenda sea de verdad de generosidad y no sea como una exigencia. Pues ya ni modo, ya llegó Pablo, hay que darle. Yo ni quería darle. Una y otra vez le he dicho, si usted no entiende la ofrenda, no ofrende. Si usted no entiende el diezmo, no lo dé. Si usted no entiende la primicia, no la dé. Déjeme seguirle enseñando a la luz de la palabra y algún día usted lo va a entender y entonces usted lo va a hacer solito, solita, de generosidad. De generosidad. ¿Sí dice amén conmigo? Cuando no tenemos prosperidad, cuando no tenemos bendición, cuando no hay abundancia, es fácil diezmar 10 pesos, es fácil diezmar 50 pesos, pero ya cuando me toca diezmar 1000 pesos, cuando me toca diezmar 500 pesos, 2000 pesos, ahí es donde muchas veces batallamos. Hay un pastor que dice, yo ganaba, dice, un sueldo, yo no tenía ningún problema en dar. De repente dice, me dan un trabajo nuevo y lo que ganaba en un año, ahora lo voy a ganar en un mes. Y cuando yo veo, dice, el cheque del primer diezmo que yo tengo que dar, empecé a dudar en mi corazón. Y yo decía, es que esto es mucho.
Y él es pastor y él tiene un hermano que es pastor. Dice, le hablé a mi hermano y le dije, oye, fíjate que estoy ahorita haciendo el cheque de mi diezmo. Y le dijo, ajá, ¿y luego? Es que no lo puedo hacer porque siento que es mucho. Y entonces dice mi hermano, me dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, si tú solo sabes ser fiel con el sueldo poco, a eso es donde Dios te va a regresar, porque Él no quiere que se pierda tu alma por amor al dinero. Y dijo, no, ya lo entendí, dijo, ahorita lo hago. Y de voladita, porque escúcheme bien, Dios no está peleado con darnos. Los que nos peleamos con dar somos nosotros, y no lo entendemos. Y peleamos porque pensamos que es un asunto entre yo y el pastor, o entre yo y la iglesia. El libro de Hebreos dice, aquí lo recibe un hombre, pero en realidad es Dios quien está recibiendo lo que yo puedo dar. Si dice amén conmigo. Entonces sigue diciendo, mire el versículo 6. Perdón, el verso 5 dice, no de nuestra exigencia. El 6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Tenemos, hermanos, mire, deudas así y ofrendas así. Tenemos oraciones y peticiones así y siembras así. Esto es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Entonces él dice, tú tienes una necesidad de una siembra grande, pero de una cosecha grande, dice, pero tu siembra es pequeña. Versículo 7. Cada uno dé como qué. Otra vez, cada uno dé como qué. Hermanos, si usted no lo entiende, se lo vuelvo a repetir, no lo dé. No lo dé. Mire, no se condene por su propio dinero, es suyo, nadie se lo va a quitar, y no le estamos pidiendo dinero a nadie. Nadie se lo va a quitar. Usted no entiende, usted quiere seguir al día, usted quiere seguir con problemas financieros, usted quiere seguir con todo eso, hermano, es decisión de usted. El único principio de riqueza, aunque mucha gente se pelea con eso, yo no escribí la Biblia, el único principio de riqueza en la Biblia es el diezmo. Ese es el único principio de riqueza. Entonces, si yo no lo entiendo y yo no lo quiero dar, hay gente, mire, que dice, es que yo morí por unos minutos y fui al infierno, y empiezan a contar un montón de cosas y toda esta calidad, hasta que dicen, y entonces vi en una parte del infierno a todos los que no diezmaban. Ya se perdió ahí ese loco, porque eso no es bíblico y no es correcto. Nadie se va a ir. Vuelvo otra vez al mismo punto del inicio, hermano, no bajemos, no rebajemos, mejor dicho, el sacrificio de Cristo a dar un diezmo. Usted se va a ir al cielo si usted diezma o no, solo por Cristo. Pero aquí usted va a vivir siempre con muchos problemas económicos, porque el único principio de riqueza es este. Mire, hacer socio a Dios de mi negocio me conviene más a mí que a Dios, porque Dios es el único, dice la Biblia, que regresa 100 por 1. Asóciese con quien usted quiera y usted le diga, ¿cómo ve? Por cada peso que yo le doy, usted me va a dar 100 pesos a mí. ¿Quién le va a aceptar eso? Entonces, no, vamos a ir 50 y 50, o 60 y 40, porque yo estoy poniendo más que tú. Entonces, es el único que dice, por cada uno que tú me des, te regreso 30, por cada uno que tú me des, te regreso 60, por cada uno que tú me des, te regreso 100. Nosotros tenemos que aprender, hermano, mire, a ser libres de un montón de pensamientos del enemigo, del diablo, que ha puesto en la mente del cristiano con respecto a estos temas, para mantenerlo atado, para mantenerlo en pobreza. Y sigue diciendo el verso, el 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Todos. ¿Dios ama a quién? Escúcheme bien, no dice Dios bendice al dador alegre, sino que Dios ama cuando yo le doy con alegría. Ay, Dios mío, ya viene la hora de la ofrenda, ya me voy para el baño, y se va con su sobre, ¿no? Y allá está en el baño escuchando, ya terminó, ya regreso. Ay, ni modo, se me olvidó darlo, Señor. Ay, para la otra semana. Entonces, no, damos con alegría y con gozo, y nos gusta, hermanos, poder dar. El verso 8 dice, poderoso es Dios, mire,
Por favor, reciba esta palabra. Poderoso es Dios para hacer que abunde, mire, toda gracia, a fin de que teniendo siempre, ¿qué? Todas las cosas, todo lo suficiente, abundes. ¿Para qué? Todos, ¿para qué? ¿Sabe cuál es la mejor buena obra que el hombre hace con su dinero? El sustento de su familia. Esa es la mejor buena obra que yo hago con mi dinero. No es irme a gastar en vicios, en amigos, lo que usted quiera, en cosas innecesarias o triviales. Es la mejor buena obra que yo hago con mi dinero, es hacerlo en mi familia. Pero de repente, ¿verdad? Usted ve que hay personas que dicen, no, pues no hay dinero en la casa. El hombre tiene dinero guardado, o la mujer dice, no, no hay dinero. Y padeciendo los dos, o la familia dice, no, no hay dinero. La mejor buena obra que puedes hacer con el dinero no es quedártelo, no es guardártelo. No tenías nada y llegó ese dinero, también seguirá llegando de otro lugar donde Dios va a bendecir. Dios es el que nos prospera y el que nos bendice. Hay muchas buenas obras de cómo nosotros podemos hacer con el dinero, con las finanzas. Entonces, por favor, dice la Biblia en el verso 8, mire, que el poder de Dios, hermanos, es que yo abunde en todo lo suficiente, todo lo que necesito. Pero si entiende todos los versículos que leímos antes, la iglesia es un lugar donde yo puedo dar, donde yo puedo bendecir. Yo le he dicho a usted, la Biblia dice en el libro de Deuteronomio, indefectiblemente el hombre diezmará a Dios. Esa es una ley que no la puede cambiar el hombre. Así como yo no puedo cambiar la ley de que necesito respirar para vivir, tampoco puedo cambiar esa ley. ¿Qué significa esto? Que no va a haber la manera de que aunque yo me quede con el diezmo, lo disfrute yo. Entonces, póngase a pensar y haga cuentas. Usted dice, a mí me tocaba diezmar 10 pesos y de repente algo se le arruina en la casa, ¿y cuánto le cobraron? 10 pesos. De repente algo se le daña, usted va al culto, ¿verdad? No diezmó, regresa a casa, se le acabó el gas. ¿Y cuánto le cuesta el gas? Su diezmo. Y usted dice, pero si es menos del tiempo que me duraba. Se le daña su carro, usted va con el mecánico y el mecánico le dice, son 3,000 pesos. Y cuando usted hace cuentas, es exactamente eso. ¿Sabe cuál es el problema de esto? Que el mecánico no puede bendecirle su otro 90%. Eso solo lo hace el alfolí. Traed, dice, los diezmos al alfolí y probadme ahora si yo no los voy a bendecir en abundancia. Y va a sobrarles, dice. Entonces yo tengo que aprender a ser fiel a Dios para poder apoyar. Mire, si ha tenido oportunidad de asistir a otras iglesias, y lo digo con sencillez, se ha dado cuenta que somos verdad de las pocas iglesias que usted ve todo su dinero invertido aquí. Usted ve su dinero invertido en la iglesia. Tener este lugar funcionando no es barato. Hermano, el equipo que hay y todo lo que utilizamos y todo lo que hay allá y todo lo que se sigue comprando no es barato. ¿Y sabe de dónde sale todo eso? De nuestras aportaciones voluntarias. De nuestras aportaciones. De todo lo que usted ve aquí, mire, estos 2 teclados no son nuestros. No son nuestros. Todo lo demás sí. Estos 2 teclados no. O ahorita oramos y nos quedamos con ellos, ¿verdad? Entonces no son nuestros, son de los hermanos que los tocan, de sus papás, ¿verdad? De ellos son. De ahí todo lo que usted vea es de la iglesia. Si el día de mañana me dicen a mí, Jonathan, te vamos a mover a otro lugar, agarro mis cosas que están en mi casa, a mi esposa, a mis hijos, y todo esto, yo no me puedo llevar nada de esto. Y se lo he dicho una y otra vez y se lo vuelvo a repetir. Si usted ve que metemos una camioneta y que nos estamos llevando algo de aquí, llame a la policía, porque todo esto es de la iglesia del Señor. Aquí no hay nada mío, todo esto es de la iglesia. Entonces cada semana, cada mes, si usted es observador, cada mes usted se va a dar cuenta que hay algo nuevo aquí. Cada semana invertimos y gastamos, nosotros invertimos en equipo, estamos reparando. ¿Si alcanza a ver esa tarola nueva? Usted sinvergüenza de Aldo, mire, la desbarató. Esa es su 4ª tarola, creo, ¿verdad? La desbarató y tuvimos que buscar otra y comprar más equipo.
Entonces todo lo que usted quiera le puedo señalar. Esta pantalla, mire, es la nueva, la que estaba aquí se la dimos allá a los niños. Entonces tenemos varios equipos, computadoras también ahí arriba, todo eso se compró con primicias. Escúcheme bien lo que dice la Biblia, que las primicias son del siervo, son del sacerdote. Yo me debería quedar con todas las primicias y eso es bíblico y no tengo ningún problema en hacerlo. ¿Qué dice la Biblia? Cuando se repartió la tierra, las herencias a todos los hijos de José, a los sacerdotes no se les dio herencia, porque a ellos se les dijo: el diezmo de las otras tribus, esa es su herencia. ¿Quién se debe de quedar con el diezmo? Es el pastor, porque mucha gente tiene preguntas o dudas con esto y dice: es que ¿a dónde van las ofrendas? La iglesia se debería sostener solo con las ofrendas. Si yo le enseño a usted las ofrendas, se va a espantar usted, hombre. Entonces, ¿sabe qué? El apóstol Jesse a nosotros no nos deja hacer eso. Entonces le estoy explicando, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros como pastores tenemos un sueldo y todos los diezmos van para la iglesia. Y cuando se toma primicias, esa es una decisión que yo tomé desde que lo empezamos a hacer, siempre compramos algo. Todas sillas. Lo primero que compramos con las primeras primicias que tomamos fueron sillas porque no teníamos. Y así ha sido ir comprando todo. Entonces cuando recogemos primicias, todo ese dinero es para la iglesia. Cuando recogemos diezmos, todo ese dinero es para la iglesia. Ofrendas igual. Usted debe de ponerle a su sobre qué es lo que usted está dando, porque algunos no lo ponen. Entonces si usted entrega su diezmo, ¿por qué necesito ponerlo? Para saber a eso, a qué va asignado. Si eso es una ofrenda o eso es un diezmo. Entonces hay un sobre que usted dice: es que este es mi diezmo, pero usted no le puso ahí. Entonces eso se toma como ofrenda. Y se ora y se bendice por los que ofrendan, y se ora y se bendice por los que diezman, porque el diezmo es obediencia y la ofrenda es gratitud. Y todo esto es principio. Le estoy enseñando de cómo funcionamos en esta parte, en esta área como iglesia, que muchas veces surge esta duda, porque a veces nosotros le damos a alguien, ¿verdad?, una ofrenda, pero queremos seguir controlando la ofrenda y decirle a la persona en qué gastárselo. Entonces no tenemos en esta parte ningún problema en decirle a usted. Desde hace 3 años no predicamos en la iglesia de finanzas, y la última vez que lo hicimos fue ahorita en enero en la reunión de primicias, y hablamos de primicias. Entonces, ¿cuántas veces usted viene a la iglesia y se le habla de diezmo, de ofrenda, aparte de esta reunión? Este es un punto de la predicación. La predicación no se llama diezmo, no se llama eso. Entonces, ¿sabe qué es lo que nos importa y nos interesa? El alma de las personas. Amén. Y me tomo todo este tiempo, mire, para poder en este punto mencionar, porque de verdad es importante que podamos hacerlo con libertad cuando lo hacemos. Amén. Número 5. De repente, ¿verdad?, hay iglesias donde podríamos decir: hermano, vamos a pedirle al hermano Alfredo que pase, porque el hermano ha sido un hermano fiel a sus diezmos y él va a dar aquí el testimonio de cómo él ha sido fiel. Y entonces lo que estamos haciendo es manipulándole a usted. Entonces el hermano va a pasar y va a contar su testimonio y va a decir: yo empecé a diezmar y Dios me ha bendecido y ha sido abundante mi bendición. Y entonces, ¿qué es lo que usted dice? Usted no dice: yo quiero obedecer la Biblia. Usted dice: yo quiero lo que Dios le ha dado a él. Eso es manipulación. Entonces no hacemos eso. Le enseñamos la Biblia y ¿sabe qué? Crea la Biblia, crea la palabra de Dios. Eso es lo que hacemos. Decirle a usted: mire, aquí está en la Biblia, para que usted lo pueda creer. La iglesia, hermano, es un lugar de unidad. La iglesia es un lugar donde nosotros podemos venir a practicar la unidad. Y Colosenses capítulo 3 verso 13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo le perdonó, así también hacerlo vosotros. Yo sabía que no iba a decir amén aquí, ¿verdad? Entonces, ¿sabe qué? La unidad no se pide. Escúcheme bien y anótelo: la unidad se da y se cuida. ¿Y sabe dónde comienza la unidad? No en los acuerdos, sino en el perdón unos por otros. No somos una iglesia perfecta. En algún momento vamos a tener diferencias. En algún momento le va a ofender algo que yo le diga. En algún momento le tengo que llamar la atención a usted o a sus hijos y se me va a ofender. En algún momento le voy a decir algo desde la predicación que no le va a gustar y usted se lo va a tomar personal.
En algún momento va a haber una situación difícil. En algún momento usted se va a ofender hasta porque no le dieron suficiente comida allá en el área de alimentos. Porque era el convivio del Día del Amigo y a usted no le tocó. Porque no le dieron agua de sabor, por cositas así. Porque vino un servidor y le dijo: hermano, no se siente ahí. Hermana, pásese para acá. Hermano, mire, lleve a su niño para allá. Y por eso se ofenden. Entonces la Biblia dice: la unidad comienza en el perdonarnos unos a otros. Pedir perdón y también poder darlo. Si dice amén conmigo. Como iglesia tenemos que aprender esto, porque vamos a tener dificultades. Y el primer pecado del diablo fue la división. Y el diablo tuvo el poder de dividir a los ángeles en el cielo. Y se trajo la tercera, cuarta parte de ángeles. ¿Qué le quiero decir con esto? De que el poder que tiene para dividir no es poco. Es muy persuasivo, es muy astuto, dice la Biblia. Y a veces nosotros somos muy inocentes en esta parte. Y le vuelvo a repetir: por un vasito de agua rompemos la unidad en la iglesia. Porque un hermano me vio mal, rompemos la unidad en la iglesia. Porque un servidor le llamó la atención a mi hijo que estaba rayando paredes, que estaba rompiendo algo. Es que mire, no le vamos a llamar la atención si se están portando bien. Entienda, por favor, cada uno sabe los hijos que tiene. Si dice amén conmigo. Entonces no se moleste ni se ofenda por eso. Es que, pastor, mire, los jóvenes de la iglesia no le hablan a mi hijo joven o a mi hija joven. No le hablan. Hermano, ¿yo qué hago? ¿Ahorco a estos locos y los obligo a que le hablen? ¿Qué quiere que yo haga en esta parte? ¿Sí dice amén conmigo? Es que, pastor, mire, el hermano hizo café con pan en su casa. Y yo me enteré, pastor, que invitó a otras 2 familias. Ajá, y luego, a mí no me invitó, pastor. Mire, ni a mí me invitaron, estamos iguales, así que ¿qué se enoja? Entonces, por favor, por cositas así, hermanos, no necesita el diablo aparecérsele a las 12 de la noche con una legión de demonios. Simple y sencillamente no invitarlo a un café, y se aprovecha de eso, y como es muy sentido o sentida, ya dice: no, ya me voy de la iglesia. La iglesia es un lugar para poder estar en unidad. Aprendamos a amarnos unos a otros. Y amar, hermanos, amar es no estarnos poniendo condiciones. Es que no me gustó cómo me habló, no me gustó cómo me saludó. Es que yo mejor vengo a la iglesia, pero yo no me involucro con nadie. No, tenemos que aprender a amarnos. A veces las iglesias somos muy crueles, porque cuando un hermano falla o cuando un hermano hace algo malo, nos volvemos en contra de ese hermano como si ese hermano fuera el enemigo. Como si esa hermana fuera el enemigo. Como si ya por haber cometido un pecado ya le salieron cuernos y cola, y ahora es el mismísimo diablo y hay que volvernos en contra de él. Nos volvemos muy crueles con los que fallan. Nos volvemos muy crueles con un pastor que le falla a Dios, con un líder, con alguien en la iglesia. Y entonces decimos: no, ese hermano falló, ya me voy de la iglesia y me llevo a mi familia, ya no quiero venir a la iglesia, no quiero asistir a la iglesia. Pero ¿por qué no quieres ir a la iglesia? ¿Qué te hizo Dios? No, Dios nada, Dios y yo somos cuates calidad. ¿Qué te hizo la iglesia? Nada. Entonces, ¿por qué te quieres ir de la iglesia? ¿El pastor hizo algo malo? No, entonces es que vi a un hermano, lo vi tomando, lo vi bailando. Es que vi a un hermano, vi a los hijos de una hermana que estaba hablando malas palabras, que andaba en una fiesta. Entonces, por cositas así, rompemos la unidad. Y no debe de ser así. Escúcheme bien, al único que le beneficia a una iglesia dividida es al diablo. Al único. La manera más fácil, hermano, más fácil de hacer que un cristiano pierda su salvación es apartarlo del rebaño y llevárselo aparte, y poder allá el enemigo devorar su vida y su vida espiritual. Mire, agarre 10 varitas, 10 varitas, así júntelas y trate de romperlas las 10 juntas. Agarre esas varitas que he visto usted que las usan para banderines. Agarre un manojo de 15 varitas, 20 varitas y trate de romperlas así. Mire, las puede hasta poner y se puede subir encima de ellas. ¿Se acuerdan cuando hicimos ese ejercicio en el otro templo? Al hermano Johnny le dije que brincara en una de esas, y cuando las rompió, no las pudo romper. Había un manojo de varitas y nunca las pudo romper. Pero sacamos una varita del manojo y se la dimos a un niño, ni me acuerdo qué niño utilizamos.
Y el niñito la agarró, mire, y sin ningún esfuerzo la rompió fácil. Porque cuando tú estás solo, fácilmente el enemigo quebranta tu voluntad y te aparta de las cosas buenas. Fácilmente caes y dices que sí a muchos pecados. Pero cuando te mantienes en unidad, nos volvemos muy fuertes. Y es difícil que el enemigo me rompa. Entonces, ponga usted las excusas que usted quiera. Todas son aprovechadas por el enemigo para que tú no te congregues un domingo en la iglesia. Pero es importante que nosotros aprendamos a guardar la unidad. Y mire, avanzamos aquí. La iglesia es un lugar donde aprendemos obediencia. Anote esto, por favor. La iglesia es un lugar donde nosotros vamos a venir a aprender obediencia, ¿verdad? Tenemos que aprender obediencia. Como dice, obediencia a dos cosas en la iglesia. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Sí ha contado cuántos versículos vamos leyendo hasta este punto del mensaje? ¿Cuántos versículos leemos cada domingo de la Biblia? Porque buscamos que usted sea obediente a la palabra de Dios. No a lo que Jonathan dice, sino a la palabra de Dios. Entonces hay dos cosas que yo debo de aprender a obedecer en la iglesia. Número uno, la palabra de Dios. Y número dos, las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia. El pastor Jonathan, el anciano Juan Carlos, la diaconisa Camerina, la diaconisa Nicomedes, la diaconisa Adriana, la diaconisa Brenda, la diaconisa Concepción. ¿Quién me falta? Creo que son todas, ¿verdad? Ya fue la primera que mencioné. Entonces son las autoridades que Dios nos ha dado, que tenemos dentro de la iglesia. Hebreos capítulo 13 verso 7, y de ahí nos vamos a saltar al verso 17. Léalo conmigo, dice: acuérdate de tu pastor que te ha hablado la palabra de Dios. Considera cuál ha sido el resultado de ¿qué? Todos, ¿de qué? No, complete, porque no dice solo de mi conducta, de la conducta de su fe. Entonces, ¿sabe qué? A lo mejor a usted no le puede caer mal algo de mi persona, no le puede caer bien algo de mi persona. Pero yo le pregunto a usted, hablando de la vida de fe de un pastor, ¿en qué le he fallado a usted? ¿En qué le he fallado a usted como pastor? Hablando de la vida de fe, ¿alguna vez me ha visto usted que aunque tengo muchos problemas y dificultades que poder ir viendo, me ha visto parado aquí golpeándolo con la palabra de Dios, lastimándolo, aprovechándome de usted, aprovechándome de su fe, manipulando su fe, manoseándole el alma y manipulándolo y diciéndole? ¿Me ha visto en alguna ocasión haciendo algo así? Dice la Biblia: acuérdate de la conducta de la fe de tu pastor, imítala. Dice que imites esa conducta, porque esto es importante. Verso 17, dice el verso 17 ahí mismo: obedece a vuestros pastores y sujétense a ellos. ¿Porque qué? Todos, ¿porque qué? Le vuelvo a repetir. ¿Por qué alma voy a velar de una persona? ¿Cómo voy a velar, por el alma de una persona para la cual yo no soy su pastor? Pero que cuando tiene problemas truena los dedos y quiere que yo aparezca inmediatamente ahí. Entonces hay gente que dice: es que he tenido un problema desde hace mucho tiempo. Yo no lo sabía, porque para usted yo no soy su pastor. No todo el que me dice pastor soy su pastor, y eso yo lo tengo claro, yo no tengo problema con eso. Si dice amén conmigo. Entonces, no, sí, yo voy a la iglesia porque me gusta, son bonitos los cantos, el mensaje, pero hasta ahí. Entonces, ¿cómo voy a velar por su alma? Y esta es mi pregunta: ¿quién vela por el alma suya? No, ahorita mi alma está muy triste, está muy desubicada, ahorita mi alma está en ansiedad, en depresión, mi alma está mal, mi alma está desesperada, no hay paz para mi alma. Entonces, ¿quién está velando por su alma? Dice la Biblia: porque ellos velan por vuestra alma como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan ¿con qué? Con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso.
Entonces yo debo de aprender, hermanos, a saber que la iglesia es un lugar donde yo voy a aprender obediencia a dos cosas. Número uno, a la palabra de Dios. Y número dos, a poder reconocer una autoridad espiritual. Entonces yo, Jonathan, tengo un pastor, el pastor Jesse Estrada. Él es mi pastor de mi esposa y pastor de mis hijos, ¿verdad? Él es pastor de mi familia. Él pastorea nuestra vida. Y ¿sabe qué? No lo veo todos los días, no lo tengo todos los días conmigo. No está todos los días, no está tampoco, hermano, a la disposición de que si yo le hablo y le digo tengo este problema, él vaya a venir y estar acá. No lo puedo hacer, pero aún así yo me sujeto a él y yo lo obedezco a él, y mi esposa es testigo de ello. Hace unos días o en la semana creo que le dije, ¿verdad? Yo no tenía planeado hacer esto, yo no tenía planeado participar en una actividad. Y entonces vino él, el pastor, y me dijo, necesito que estés en la actividad. Nunca le he dicho que no, porque lo obedezco y porque me sujeto. ¿Por qué lo hago? Porque sé que es un hombre de Dios, que Dios ha puesto, y escúcheme bien, es correcto que yo pueda seguir a alguien así y imitar su fe. Errores ha tenido varios, muchos, no es un hombre perfecto, ha tenido diferentes errores. ¿Sabe por qué es más fácil ver los errores del pastor o ver los errores del que está al frente? Pues exactamente porque todas las miradas están aquí. ¿Quién va a hablar de la persona que está al lado suyo o de la que está enfrente o atrás de usted? Usted ni lo conoce, solo lo ve bien cambiadito el domingo aquí. No conoce en realidad la persona. Entonces, puestos los ojos en quienes están, en los que están al frente. Por eso es muy fácil, ¿verdad? Decir, esa hermana, ese hermano, esos jovencitos, y empezar a hablar y a juzgar y a criticar. Cuando pasamos al frente nos exponemos a la mirada de todos ustedes. Y entonces, aunque yo no esté en la iglesia y yo estoy en otro lugar, y en ese lugar yo quiero ser libre porque no es un lugar ceremonial, no es un templo, y quiero hablar con mis cuates y quiero llevarme con ellos y echar relajo, pues muchos se ofenden por eso. Y dicen, mira, si fuera verdadero un joven entregado a Dios, no estaría echando relajo. Pues es que es un joven. ¿Cómo le vas a decir a un niño que no sea niño? O a un joven que no sea joven. Entonces aquí tenemos sirviendo a Mateo. ¿Usted cree que Mateo tiene ganas de orar todos los días? ¿O tiene ganas de leerte la Biblia? La mayoría de las veces lo tenemos que obligar. Entonces no lo hace y anda jugando y comportándose con otro niño. Él llega aquí y yo tengo que estarle repitiendo y diciendo, vaya a limpiar su instrumento, vaya a ver qué necesita, vaya a ver, porque sabe qué es lo que, cuando él llega, ¿qué es lo que quiere hacer? Subirse a los juegos. Y si ha llegado y ha puesto atención, todos los niños están en los juegos y él está sentadito en la banca viendo cómo todos se divierten. Y él no lo hace, porque le digo, no quiero que vaya a pasar lleno de polvo, todo despeinado, con un montón de hojas en la cabeza, no quiero que vaya a pasar así. Entonces le enseñamos a él va aprendiendo, pero de repente lo ve fuera de la iglesia comportándose como un niño, o ve a un joven comportándose como un joven, y empiezan a criticar esa parte y a señalar esa parte. Hermanos, son jóvenes y son adultos, déjelo que sea adulto, déjelo que sea joven. Pero ¿por qué el adulto quiere obligar al joven a ser un adulto chiquito? O al niño a ser un adulto chiquito. Si dice amén todavía. Entonces, pero vuelvo a repetir, nos volvemos tan religiosos, nos volvemos tan fariseos, que empezamos a estar viendo las cosas externas y por fuera y estar juzgando lo que no tenemos que estar juzgando. Entonces dice la palabra del Señor aquí, mire, que nosotros podamos obedecer y aprender obediencia, porque no es fácil saber obedecer. Hay ocasiones que se nos da una orden y nosotros ya tenemos 3 respuestas para no obedecer eso, sino para hacer otra cosa. Más en este tiempo, ¿verdad? Todo el mundo es experto de todo en redes sociales. Todo el mundo opina y todo el mundo sabe. Todo el mundo sería mejor pastor que el pastor. Todos. Todo el mundo tendría una mejor iglesia que la que tiene el pastor. Todos pensamos que somos mejores que todos. Entonces dice la Biblia, mira, obedece a tu pastor para que pueda velar bien, con alegría por tu alma, y no para que se esté quejando. Ay, es que esta hermana nunca me hace caso. Es que este hermano nunca me hace caso. Es que esta hermana, aunque le muestro con la Biblia, ella dice que no.
Es que este hermano que le muestro con la Biblia, es complicado este hermano. Es complicado, hasta se enoja conmigo y se pelea conmigo. Entonces dice que lo hagamos para poder ver que el pastor lo hace con alegría. La iglesia es un lugar para servir. Romanos capítulo 12, verso 4 y 5 dice: porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿No todos los miembros tienen qué, hermanos? Escúcheme bien, por favor, y voltéenme a ver. Delante de Dios, usted y yo somos iguales. Pero delante de Dios, usted y yo funcionamos diferentes. A usted le tocó ser oveja y a mí me tocó ser pastor. Y esto, mire, lo sabe el que me conoce, ¿verdad? Desde antes. Que si me hubieran dado a mí a elegir, yo hubiera dicho que no. Siempre dije que no. Entonces, no es que uno solito se elige. Muchas veces el que se quiere elegir es el que no aguanta y se va. Entonces dice la Biblia que cada uno tiene una función diferente. Verso 5: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros. La iglesia es un lugar para servir. ¿Puede decirlo conmigo? Diga: la iglesia es un lugar para servir a Dios. Entonces, ¿qué función usted desempeña en la iglesia? Existen diferentes funciones, pero usted tiene que poder desarrollar una. No haga, por favor, lo que hicieron aquellos hombres de que escondieron su talento. Yo vengo a la iglesia, yo tengo talentos, mi iglesia tiene necesidad, pero yo no me quiero involucrar. Yo no quiero participar. Entonces no pongan a otro, pero yo no quiero involucrarme. Hermanos, la iglesia es un lugar para servir y que yo pueda desarrollarlo. Entonces, muchas ocasiones no sabíamos que éramos buenos, que teníamos un talento, hasta que lo descubrimos dentro de la iglesia. ¿Sabe qué? Yo estaba orando por alguien así a quien Dios pusiera a servir en esta área, y vino a mi corazón, vino a mi mente su nombre, vino a mi mente usted. No, pero yo no sé hacerlo, pero por algo Dios lo puso. ¿Qué le parece si lo aprende? Empezamos a trabajar en esto y de repente lo empieza a hacer y se apasiona por eso y lo hace muy bien, y la iglesia es bendecida y la obra de Dios avanza y crece, se desarrolla. La iglesia es un lugar para que nosotros podamos servir. Podemos llegar a ser líderes, a involucrarnos en diferentes áreas, pero escúcheme bien, nadie puede servir en la iglesia si no abraza la iglesia. Todo el que sirve en la iglesia necesita 4 requisitos que son básicos: haber terminado los 7 pasos, estar bautizado en agua, asistir fielmente a su célula y asistir fielmente a la iglesia. ¿Por qué? Porque imagínese, ¿verdad?, que la persona que canta, la persona que está al frente de cantar, pues no asistió hoy, no vino hoy. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora, ¿quién canta? Si tenemos aquí 5 personas que cantan, pues no hay ningún problema si falta uno. Pero si solo lo tenemos a usted, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues mire, pues agarra el pastor y se pone a cantar, y pues pobrecito usted y sus oídos. ¿Por qué? Porque no hay quien lo haga con talento, hermanos. Quien lo haga porque ama la iglesia, estoy seguro que a cualquiera que le diga: hermano, mire, pase a cantar porque no, pues no puedo, pero a ver, dígame, póngame la letra, eche, arránquese usted. Dígame dónde entro, pastor, y yo ahorita le entro aquí. Marcelo Gárgara. Entonces, ahorita yo le entro. Y un montón de gallos y gallinas que le salen, ¿verdad? Entonces, ahorita, pastor. Y usted termina y hasta se siente orgulloso, ¿verdad? Nos corrió a todos los ángeles con su voz, y usted se siente calidad, se siente bien, contento de haber servido a su iglesia. Entonces, la iglesia es un lugar para servir. ¿Tiene talentos? Póngalos al servicio de la iglesia. Ayude a otro. Todo el que sirve, hermano, en la iglesia es un facilitador de milagros. Hay personas que no podrían estar atentos al mensaje porque tienen un niño muy inquieto cargando, y por eso hay una maestra, mire, que se lo cuida para que usted escuche el mensaje. Esa persona le está facilitando a usted un milagro. Esa persona le está facilitando. Y así todo lo que usted ve, todo lo que pasa en la iglesia. Hay gente que sabe que en la predicación no pone atención, muy poco entiende, no retiene mucho o se duerme. ¿Sabe dónde es bendecida la persona? En la alabanza.
Y el de la alabanza le está facilitando un milagro, le está bendiciendo. Usted dice: no alcanzo a leer las letritas de aquí, pero hay una hermana que está ayudándonos con esto. Hay una hermana que diseñó todo esto, todo el contenido que hacemos. Y usted puede tener un montón de cosas, hermano, en la iglesia que en muchas iglesias no las hay. No las hay, no las tenemos. Tenemos un muy buen sonido. No ha salido barato, pero mire, hay también una persona que está ayudando en eso. Entonces, pocas veces tenemos problemas en un culto, en un servicio, con el audio, con la multimedia, porque hay una persona encargada. No pudo venir usted a la iglesia, usted se conecta y ve el culto en línea, como algunos lo están viendo, porque hay una persona también facilitando ese milagro. Entonces, yo quiero que usted entienda que cuando le dijeron a Jesús por qué oraban, ¿verdad? Él dijo: oren por los obreros, porque el trabajo siempre es mucho y las manos son muy pocas. La gente que quiere servir, que quiere trabajar, es muy poca. Entonces, involúcrese. Y también quiero terminar diciéndole que la iglesia es un lugar donde hay salvación, donde podemos presentar a Jesús y Jesús puede tener un encuentro con las personas. La palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 2, verso 46 y verso 47. Este es un pasaje que usted necesita tener bien identificado en su Biblia. Perseveraban unánimes cada día en el templo. Fíjese bien, no dice todo el día, pero sí cada día de la semana. ¿Qué hacía la primera iglesia? Se congregaban y asistían cada día al templo. No un solo día, no el sábado, no el domingo, asistían cada día. Nosotros nos congregamos aquí, ¿verdad? En el templo. El día lunes, si usted es líder o anfitrión, aquí tenemos reunión el lunes. El día martes estamos en célula, el viernes también. Usted está involucrado en algún servicio, el sábado estamos preparando el culto y venimos a ensayar y venimos a preparar muchas cosas. Y el día miércoles y jueves la mayoría de los líderes andan haciendo visitas, visitándolo a usted. Somos una iglesia que trabaja, hermano, cada día. Hay gente que por eso decide mejor regresarse a la iglesia donde estaba, porque ya no se le exigía nada, no se le pedía compromiso y no tenía que trabajar todo el tiempo. Pero acá trabajamos todos los días. Dice que mire, partían el pan y en las casas y comían juntos con alegría y ¿con qué? Y con sencillez de corazón. Verso 47. Alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo y el Señor. Por favor, vea que ahí Señor, y usted lo puede ver en su Biblia, está en mayúscula. No dice el Señor pastor, ni el Señor líder, ni el Señor lo que usted quiera. Dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser. ¿Quién lo trajo aquí a usted? ¿De verdad usted tiene la convicción de que usted está aquí por voluntad de Dios? ¿De verdad usted piensa que usted está aquí por arte de magia, por error, porque se tropezó y cayó aquí? ¿Usted está aquí porque lo obligó su esposa, su esposo a venir a la iglesia? ¿Porque te obligaron tus padres a estar aquí? ¿Usted piensa que de verdad el problema que tuviste es el que te tiene aquí? ¿La enfermedad que tuviste es la que te tiene aquí? ¿Por qué piensa usted que está aquí? ¿Quién cree usted que le trajo a este lugar? Estamos aquí por la voluntad de Dios. La iglesia es un lugar donde usted y yo podemos ser. ¿Podemos ser qué? Por el Señor. ¿Dónde conocimos a Cristo la mayoría de nosotros? En el Señor. Y si nos apartamos de Él, el Señor nos encuentra en su casa. Y el Señor nos abraza y nos ama. Tal como somos, nos ama, nos abraza. Y es un lugar para poder venir nosotros y encontrarnos con Él. Puedes llegar a la iglesia siendo el peor de todos, pero te vas a encontrar aquí con el mejor de todos, que es Jesús. No venimos a la iglesia porque ya seamos buenos. No nos quedamos en la iglesia porque ya tengamos todo solucionado. Pastor, usted ya es santo, ya ¿cuánto le falta para que le salgan alas? De murciélago será, porque de ángel no creo.
Entonces no es así, no funciona así. Si dice amén conmigo. Entonces no diga, es que mucho peco, mucho le falla al Señor, mejor no vamos. Mire que hay personas, diga conmigo, aquí no hay ninguno, que se están arreglando el domingo en la mañana para venir hacia la iglesia y se ponen a pelear ahí, en plena arregladera y maquilladera. Y de repente los locos dicen, ya no vamos a la iglesia. ¿Y qué culpa tiene la iglesia para que si usted se peleó no venga a la iglesia? Niños, descámbiense. Ya no vamos a la iglesia. ¿Y por qué no vamos? Te habló Dios, te habló un ángel. No, sinvergüenza, que ya no sé qué hacer, que por aquí, que por allá, y ya no venimos a la iglesia. ¿Por qué se ríen? Le estoy contando de otra iglesia, no de aquí, eso no pasa aquí. Entonces hay gente así. Hay gente, ¿verdad?, que dice, ya me voy para la iglesia, no tengo ni un peso. ¿Qué voy a dar a la ofrenda? No, mejor ya no voy, ya me quedo. Y no viene por eso. No viene por ese tipo de cosas. Hermanos, la iglesia es un lugar donde la salvación que recibimos de Jesús se va haciendo cada vez y cada vez más fuerte. Necesitamos estar en la iglesia, necesitamos venir a la iglesia. Jesús profetizó y dijo, las fuerzas del infierno no pueden hacerle la batalla o la lucha a una iglesia. Por eso necesito venir a la iglesia, porque muchas veces todos estos hermanos no saben las batallas espirituales que yo tengo. Pero cuando vengo y me uno a esta iglesia, el espíritu que me está venciendo a mí solo allá en mi casa en soledad, aquí no me puede hacer nada y sale huyendo. Hay un grupo de guerreros de oración clamando, intercediendo por mí, que hacen un vallado espiritual y que no dejan entrar ningún espíritu de tinieblas. Y mientras usted está sentado, allá hay guerreros espirituales en el aposento orando, otros están allá atrás orando, y usted de repente empieza a recibir la palabra y la bendición del Señor, y el espíritu que te oprimía, que te trajo a la iglesia con dolor de cabeza, se quita y te suelta, porque ese espíritu puede prevalecer contra ti solo o sola. Entonces la tristeza que traías, la depresión, el desánimo, la ansiedad que traías, de repente ya no está. El miedo que traías al futuro, a las cosas que van a venir, ya no está. Porque un espíritu no puede avanzar contra una iglesia. Y cuando vengo y con sencillez de corazón me uno y me hago parte de esta iglesia, están cantando estos locos, pues yo también canto. Están aplaudiendo, pues yo también aplaudo. Están danzando, pues yo también danzo. No muchito me salen los pasos, pero aunque sea el del elefante me hago así, ¿verdad? Y ya estoy a todo ritmo por dentro. Aunque por fuera solo me estoy, ¿verdad?, moviendo de un lado para otro. Y entonces de repente aquella opresión espiritual que venía sobre mí me suelta, porque me uno, me vuelvo parte de la iglesia en ese momento.